Se han dado casos de gente desaparecida que jamás fue encontrada. Desaparecida de maneras extrañas e inexplicables. De gente común y sin motivos aparentes para su desaparición. Hoy traemos el caso de 3 chilenos: Damián Alcázar, Martín Soto y Felipe Rojas, todos mineros de profesión. Se dirigían a su trabajo un jueves por la mañana, en un día común, pero ninguno de los 3 tenía idea del infierno que más tarde vivirían. Nadie podría haber pensado que ese día estarían en un lugar aterrador donde solo uno de los 3 regresaría. Los mineros tenían que acercarse a una carretera en donde una camioneta los recogería para llevarlos a su lugar de trabajo junto con otros trabajadores. Sin embargo, el recorrido desde el pequeño poblado donde los mineros vivían hasta el camino, en donde serían interceptados por la camioneta tipo pick-up, era un terreno desértico, prácticamente sin vida ni vegetación. De vez en cuando algún que otro pequeño lagarto, insectos y arácnidos era todo lo que se lograba ver por aquel lugar. Hay historias de gente que se ha perdido en el desierto chileno y que jamás fueron encontrados. No obstante, los chilenos conocían a la perfección el camino y para ellos era casi imposible perderse en aquel sitio. Cuando iban poco más de la mitad del camino, uno de ellos, Damián, alcanzó a escuchar un grito, pero no logró saber de dónde provenía. Siguieron caminando y unos segundos más tarde volvió a escuchar un leve grito, más claro que el primero, pero tampoco pudo descubrir de dónde venía. Damián, desconcertado, pidió a sus compañeros detenerse y guardar silencio. Martín y Felipe no sabían lo que pasaba y estos, mirándose entre ellos con expresión interrogante, permanecieron callados. ¿Lo oyeron?, preguntó Damián. Ahí, ¿lo oyeron? Los 2 hombres no escuchaban nada, pero Damián les pidió poner atención. Pongan atención y cállense, ordenó Damián. Los 2 hombres, aún confusos, se concentraron en escuchar bien. El viento, la arena, pequeñas piedras cayendo de las laderas, un jet que surcaba el cielo a lo lejos y de pronto, un grito. Los 3 lo habían escuchado a la perfección. Ahora había sido más claro que antes. Alguien gritaba y quizás necesitaba ayuda. El grito parecía provenir desde la parte trasera de una pequeña ladera. Los hombres escalaron la arenosa subida y una vez en la cima no pudieron ver ni oír nada. Una vez más los 3 hombres guardaron silencio para ver si volvían a escuchar algo, pero nada. Entonces Felipe tomó la iniciativa y gritó: ¡Hola!, esperando una respuesta que pronto lograron encontrar. El grito, que ahora provenía desde un montón de rocas enormes que no dejaban ver quién o qué era lo que producía ese sonido. Los hombres descendieron y corrieron hasta el grupo de rocas. Martín iba preparando su cantimplora, pues sabía que el desierto ha cobrado muchas vidas por la vía de la deshidratación. Sin embargo, al llegar al lugar, los 3 se llevaron un gran asombro por aquello que acababan de ver. Los mineros esperaban encontrar a algún hombre perdido, a alguien herido o algún conocido jugándoles una broma. Pero nada de eso fue lo que encontraron ahí. Lo que en realidad habían hallado los dejó estupefactos. Fue un profundo hoyo en medio de las rocas que parecía no tener fin, y por el que salía un viento frío y húmedo, un sonido grave y terrorífico, y por supuesto, los gritos. ¡Hey!, gritaban los mineros, nuevamente en busca de respuesta, y después de varios intentos, sucedió lo inesperado.
el hoyo se empezó a desmoronar por los bordes. Se hacía cada vez más grande y los mineros no tuvieron oportunidad alguna. Los tres cayeron al abismo. En las profundidades del mundo, en otra dimensión o en el infierno, donde quiera que fuera, ahora se encontraban en aquel misterioso lugar que los había llevado hasta ahí. ¿Por qué? Aquel lugar era inmenso, oscuro y sofocante. Sin embargo, como mineros estaban acostumbrados a aquel tipo de ambiente. Inmediatamente los tres mineros comenzaron a buscar la forma de salir. Miraban hacia todos lados, pero en ninguna dirección lograban ver algo que les pareciera una salida o pasaje de regreso a nuestro mundo. Dialogaron durante un momento y decidieron que avanzarían juntos y que por ningún motivo debían separarse. Los tres hombres comenzaron a caminar hasta que se encontraron con la tentación. Era una enorme pared llena de diamantes incrustados, grandes diamantes, rubíes y piedras preciosas que valían millones. Aquella riqueza era inmensa y maravillosa. Los tres quedaron sin palabras. Felipe tenía problemas económicos, deudas y familia numerosa. Estas fueron las razones suficientes para dejarse llevar por aquella riqueza. Felipe Rojas sacó una navaja de su morral y comenzó a escarbar alrededor de un gran diamante, sacando la tierra, intentando extraer la preciosa piedra, cuando de pronto Felipe cayó en la desesperación y tomó el diamante con los dedos de ambas manos, y al instante este quedó convertido en diamantes que se desmoronaron justo enfrente de sus compañeros, que no podían creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo era posible esto? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Sería que en realidad había dejado simplemente de existir? Era obvio que nadie debía tocar aquellos diamantes, ni cualquier otra cosa de valor en aquel lugar. Los mineros no sabían qué hacer, pero al final decidieron dejar atrás a Felipe convertido en diamantes y continuar buscando la salida. Ambos mineros, Damián Alcázar y Martín Soto, continuaron caminando, tratando de encontrar una salida que los librara de aquella profundidad. Desde una cueva, como a 100 metros de donde estaban, los mineros volvieron a escuchar la voz. Aquella cueva no parecía una salida, más bien parecía una puerta hacia un lugar más profundo y oscuro. Los mineros no quisieron entrar ahí, y desesperados por no encontrar salida, desconcertados por la muerte de Felipe y cansados de caminar sin rumbo, los mineros perdieron la calma. Comenzaron a tirar rocas hacia la cueva. Gritaban, preguntando y ofendiendo a aquella voz que los había metido en aquel infierno. Cansados, exhaustos, rendidos, los mineros quedaron tendidos en el suelo, llorando y clamando a Dios que los sacase del infierno y los llevara al mundo normal. Los mineros decidieron descansar, y fue ahí cuando Martín Soto desapareció. Damián Alcázar había dormido varias horas, y cuando éste despertó, su compañero había desaparecido. Decidió entonces buscarlo en los alrededores. Luego comenzó a gritarle y finalmente intentó con chiflidos que jamás recibieron respuesta. Martín Soto había desaparecido. Se lo había tragado la tierra. Oh, ¿cómo pensó Damián? ¿Había entrado en la cueva? Damián corrió hacia aquel lugar de donde provenía la voz y entró sin pensarlo 2 veces. Lo que descubrió dentro de aquel hoyo en la tierra fueron otras 3 cuevas. Sin embargo, cada una de estas presentaba un aspecto diferente. La primera cueva era una cueva de oro. La cueva número 2 era una cueva de plata. Y la cueva número 3 contenía carbón.
Damián pensó que si iba a ser convertido en algo no quería ser ni carbón ni plata, sino oro. Aún así, intentaría no llevarse ni tocar alguna parte de oro. Damián continuó pues sus pasos por la primer cueva, la cueva de oro, en donde quedó maravillado por un espectáculo de luces en aquel túnel brillante que parecía el mismo universo. Manteniéndose a raya y soportando la tentación y con la esperanza de salir de aquel lugar, Damián tropezó con algo muy pesado y redondo, un cráneo de oro, medallones y anillos también. Pero resistiendo la tentación, Damián no tomó nada de lo que aquella cueva le ofrecía. Continuó caminando y encontrando más oro de maneras extrañas. Un sombrero de oro, herramientas de oro, una mano de oro y hasta un vaso de oro. No tardó en encontrar lo que parecía una salida. Era una luz, el sol, el hogar. Damián llegó a su casa, sediento, cansado y maloliente. Entró en su casa alrededor de las 2 de la tarde cuando su familia estaba comiendo en la mesa. Todos quedaron boquiabiertos al ver las condiciones en que se encontraba Damián. Pero eso no fue lo más extraño, sino la mirada de Damián, su mirada hacia su familia. Y no era para más, pues sus hijos no eran los mismos, sino ligeramente diferentes. Damián Alcázar y sus compañeros habían desaparecido en el mundo real hacía ya 2 años. Muchos dicen que Damián mató a sus compañeros. Otros, quienes platican con él a veces, dicen que está loco. Pero la increíble historia que contó Damián Alcázar a las autoridades fue algo que nadie se esperaba. Dicen los vecinos que Damián se deshizo de todas las cosas de oro y plata que había en su casa, así como las cosas valiosas, y que seguido se le oye repetir ciertas palabras que hacen alusión a la riqueza. De la tierra somos y a ella volvemos, todo en equilibrio. No tomes nada de ella sin regresar algo a cambio, pues formamos parte de ella y ella de nosotros. Yo soy el documentalista y esto fue Visitantes en el Infierno.